Bueno, buenos días para ti, Pilar, y buenas noches para nosotras. Más o menos estamos conectadas desde tres países diferentes, a la hora también diferente, y sin embargo estamos todas unidas por esa gran pasión que es la literatura, ¿no? Que nos sirve como punto de partida para acercarnos y conocernos. Somos la editorial Compás, que se especializa en traducir las literaturas latinoamericanas al ucraniano. La perra de Pilar Quintana es el último libro que hemos publicado y hoy estamos aquí para presentar a su autora al público ucraniano. Este es nuestro primer encuentro con Pilar Quintana. Pilar es una escritora colombiana, novelista principalmente, autora de unas preciosas novelas que tuvimos el gusto de leer, algunas de estas. Antes Hola, de decidirnos, estábamos bueno, a punto de presentarte. Estamos diciendo que tu libro, La Perra, es nuestro último libro, el último libro en publicar. Y bueno, aquí estamos para presentarte al público ucraniano, que este es nuestro primer encuentro y que Pilar es una escritora colombiana, novelista principalmente, y que tuvimos el placer de leer algunas de tus novelas antes de decidirnos finalmente por La Perra. ujú. Y hoy queremos conocerte mejor como persona y como una brillante escritora que eres. Ay, Anabel, qué por favor. linda. Bueno, y nos gustaría comenzar con una pregunta, diríamos, de introducción. Entonces, como el lector ucraniano no te conoce mucho, ¿cómo te gustaría a ti presentarte como escritora? ¿Qué te gustaría decir sobre ti para empezar la amistad nuestra? Bueno, yo creo que es muy difícil porque no conozco bien Ucrania, me parece un país lejano, además me parece un país que está pasando por unas circunstancias muy difíciles en este momento y muy dolorosas. Y pues lo primero que quiero decir es que no es mucho lo que podemos hacer desde acá y mucho menos una persona como yo que solo soy una persona en el mundo, pero pues que mi corazón está con ustedes y que tienen todo mi apoyo. Y bueno, ¿yo qué puedo decir? Yo creo que hay una circunstancia que es bastante particular de la perra, ¿no? Y es que la perra ocurre en un lugar que es muy alejado de Ucrania, em, pero asimismo de la propia Colombia. Queda dentro de Colombia, el Pacífico colombiano, pero en muchos sentidos el Pacífico es una zona inexplorada de Colombia. El Pacífico está separado del interior del país por una cordillera y queda muy cerquita a Cali, mi ciudad donde yo nací y crecí, y nada más a 3 horas, pero esa cordillera casi es como un muro porque en Colombia la gente no conoce el Pacífico. Cuando le preguntas a un colombiano por el mar, ellos se van a imaginar el Caribe, ¿no? No el Pacífico. Y entonces yo viví 9 años en esta zona, que es una zona olvidada, es una zona como cuando hablamos del racismo estructural y de las violencias estructurales, podemos mirar hacia el Pacífico y allá están todas ejemplificadas, ¿no? Es una zona habitada en su mayoría por una comunidad negra y por comunidades indígenas que no tienen en sus poblaciones los servicios básicos. Es decir, las ciudades principales en el Pacífico colombiano no tienen acueducto. Hay solamente 2 o 3 carreteras en muy mal estado que llegan hasta el Pacífico. La mejor es la que va desde Cali, mi ciudad, hasta Buenaventura, que es el principal puerto de Colombia por donde sale el petróleo, el carbón, todo lo que nosotros exportamos y entra todo lo que importamos, lo que traemos de afuera, pero es una carretera que durante algunas épocas del año, en las épocas de lluvia, se puede derrumbar y puede estar semanas el Pacífico aislado, ¿no? Em, y entonces yo viví allá 9 años, conocí muy de cerca la comunidad, pero yo no soy una mujer negra ni pertenezco a esa comunidad. Entonces, cuando yo empecé a contar una historia que me exigió que la contara con un personaje negro y en el Pacífico colombiano la misma historia, yo supe que tenía una responsabilidad muy grande y que no iba a ser nada más una historia
que yo quería contar, sino que además tenía la responsabilidad de contarle a los lectores colombianos cómo era el Pacífico y desafiar un poco como los prejuicios que se tienen sobre la zona, ¿no? Porque entonces desde afuera siempre llegan noticias negativas de que es una zona violenta, pobre, corrupta, pero nunca se explica por qué ocurren esas situaciones. Y entonces creo que yo vi como esa necesidad, ¿no? De explicarle, de poner en escena en la novela como el racismo estructural. Gracias, gracias, Pilar. Bueno, es verdad lo que dices, que puede ser que Ucrania puede parecer como un país muy, muy lejano, pero justo estaba traduciendo un video de Aguanta Ucrania, de un mensaje de Claudio Grossman, Ujú, que es un profesor de Derecho Internacional, y decía que aunque Ucrania sea un país muy lejano, pero con Latinoamérica se siente mucha cercanía en cuestión de defensa de derecho humano, y que los latinoamericanos nos entienden muy bien en esta ujú, cuestión. Y muchas gracias eh, por acercarnos a este mundo tan también que nos parece un poco lejano y distinto, ¿no? Que es Colombia. A mí me hace pensar también mucho en Héctor Bafanciolinza, quien también editamos, y o sea, a través de estos libros, a través de la PR, a través del video que estaremos, nos acercamos más a esta otra realidad y a este otro paisaje, ¿no? ujú. Y nos conocemos mejor. Bueno, pasando a otra pregunta que tiene un poco más que ver con tu trayectoria como escritora. Mm, sí, los datos que saqué son ciertos. Tú escribiste tu primera novela en 2003, ¿no? Y ya en 2007 tú fuiste elegida como uno de los 39 escritores menores de 39 años más destacados de América Latina, ¿no? Por el festival iFestival. Mi pregunta es, ¿cómo pasó esto? ¿Qué experiencia te formaron y consolidaron como escritora de este nivel tan reconocido? Bueno, escribí la novela un poco antes, a finales de los años 90, y salió publicada en el 2003, ¿no? Es una primera novela de no ficción y sobre una mujer que quería renunciar a todo e irse de viaje como hacer, dejar atrás lo que se había esperado que ella fuera en el lugar que le había tocado en el mundo y convertirse en escritora, ¿no? Y pues la protagonista se llama Pilar Quintana. Entonces yo escribí la novela, yo no conocía el medio editorial colombiano, la puse en el correo a varias editoriales y un tiempo después me llamaron de Editorial Planeta a decirme que la querían publicar. Y volví a Colombia, después de haber viajado 3 años, a publicarla, ¿no? Y entonces yo creo que al principio estaba un poco perdida porque no conocía a nadie, pero cuando presenté mi segunda novela, le escribí a un escritor que hoy en día es uno de mis mejores amigos y con quien escribo guiones, pues, yo también escribo guiones, y le dije que iba a sacar una novela que si la presentaba, y yo creo que él fue la puerta de entrada como a conocer el mundo literario, a los escritores, un poco más a los editores, ¿no? Solo conocía a mis editores de la primera novela. Y cuando salió la segunda novela, creo que la novela empezó a ser un poco más visible y ahí me invitaron a formar parte de este grupo, que este era un grupo de escritores de toda Latinoamérica, menores de 39 años, pero había muchos muy conocidos, ¿no? Estaban escritores que se habían ganado el premio Alfaguara, que se habían ganado otros premios importantes, que estaban siendo traducidos y yo apenas estaba publicando mi primera novela y empezaba a ser conocida en mi país. Entonces, para mí, yo sentí como una responsabilidad muy grande, como decir, Dios mío, tengo que demostrar que pues no se equivocaron eligiéndome. Y de ahí creo que me apresuré por esa circunstancia a publicar una novela que además ya tenía firmada porque las editoriales ya me buscaron, entonces querían que yo firmara y yo firmé antes de publicar la novela y bueno, publiqué esa novela que no le fue muy bien. Luego mi editorial cerró, me quedé sin agente literario y yo caí como en una oscuridad y en un hueco profundo donde yo dije, Dios mío, se acabó mi carrera como escritora. Y creo que fue muy importante porque después de haber estado como en ese grupo y ahora estar en la oscuridad total,
fue como, me hizo replantearme y hacerme una pregunta muy importante y era, ¿yo qué quería hacer? ¿No? Si tener las luces de ser escritora o escribir. Y pues yo toda mi vida había escrito y fue fácil responderme que lo que yo quería hacer era escribir bien, ¿no? Y no que publicar y las luces de la vida de los escritores, los premios, pues eso era algo que venía y si venía bien, pero no era algo que yo necesitara ni quisiera buscar, ¿no? Que ahí no debía poner, enfocarme. Y entonces, bueno, me demoré bastante tiempo en sacar el siguiente libro. Saqué una pequeña reunión de cuentos, una antología que publiqué en Chile, que se llama Caperucita se come al lobo, que ahora ya está publicada de nuevo en Colombia, como hicieron una reedición en Colombia. Y después vino La Perra, ¿no? Y entonces, pues a mí me sorprendió mucho que La Perra de repente empezara a ser leído y se ganara premios porque no era algo que yo estaba esperando, ¿no? Yo había llegado un momento en mi carrera en que me conformaba con que el libro vendiera lo suficiente para que mis editores dijeran, bueno, le publicamos el siguiente libro, ¿no? Y que no tuviera una crítica desastrosa, pero resulta que este libro le empezó a ir bien. Primero en Colombia se ganó un premio acá, que es el premio de Biblioteca Narrativa Colombiana que gestionaba Héctor Abad con la Universidad EAFIT y, y a partir de ahí pues empezó a tener mucho reconocimiento y luego a ser traducido y ya lleva más de 20 traducciones. Entonces eso hubo como una explosión muy grande a partir de ahí. Y luego yo dije, bueno, esto fue como una cosa maravillosa que me pasó, ya vendrá otra vez la calma y poder estar tranquila en mi casa solo escribiendo. Y resulta que con la siguiente novela me gané el premio Alfaguara, que es un premio grande y muy importante y que pues no me trajo tranquilidad, sino un trabajo de promoción muy, muy grande, ¿no? Exactamente, en este punto estábamos como discutiendo mucho con Marina qué libro publicar, el de Abismos o La Perra, porque ambos textos son increíbles. Pues mi pregunta viene muy unida a tu respuesta, ¿no? Que tú has dicho que toda tu vida has escrito y que has optado por esa decisión de escribir bien. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a escribir? ¿Por qué crees que tu vida está tan enlazada con la escritura? Yo no sé, yo creo que todos los escritores nos inventamos como una mitología en torno a por qué escribimos, porque yo creo que la respuesta honesta es muy absurda y es que no sabemos, ¿no? Y yo empecé a escribir muy chiquita a los 7 años y ya escribía ficciones y la primera ficción que escribí se trata de lo mismo que luego escribí y que sigo escribiendo en mis libros. Entonces me parece muy extraño, muy extraña una niña de 6 7 años que ya tuviera eso adentro, ¿no? Y también me pregunto si era porque no me iba tan bien en matemáticas, en cambio me iba muy bien en español y aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Entonces como que era el refugio de los que no teníamos talento para lo que se consideraba la verdadera inteligencia, que era la inteligencia matemática, ¿no? Entonces supongo yo que había algo de eso, pero no sé, siempre me gustó y me parece a mí que algo que puede explicarlo es que yo no soy rápida, yo no soy de reacción rápida. No sé, cuando a mí alguien me ofende o me dice algo cáustico, yo me quedo paralizada y luego duro 2 semanas pensando qué podría haberle respondido a esa persona, ¿no? Y no me sale una frase rápida, sino que me sale una novela, digamos. Entonces, o un cuento, ¿no? Entonces yo supongo que la escritura es mi forma de entender el mundo, de volver sobre él, de entender lo que me pasó, de entender quién soy, qué es mi país, por qué vivimos como vivimos, ¿no? Me gusta mucho lo que tú dices sobre la escritura, que un escritor como se cree una cierta mitología alrededor de cómo él concibe la escritura, qué es lo que para él y que para ti es una forma de entender el mundo. Me parece muy, muy hermoso. Bueno, pasando un poco también
al tema de los temas en tu obra y corrígenos si estamos equivocando, que los temas de violencia y trauma por un lado, pero también naturaleza y paisaje por otro, como están atravesando, no sé si todas, pero casi todas tus novelas. ¿Qué te inspira, dirías tú, a acudir a estos temas? Sí, yo creo que sí, y yo creo que yo junto estos dos temas en uno y que es lo que me interesa a mí y es la animalidad, ¿no? Es como a veces pensamos y nos sentimos que somos diferentes de los animales, ¿no? Que nosotros somos otra cosa más evolucionada y que nuestra racionalidad nos hace como una especie diferente de animal. Y yo no creo, ¿no? Yo creo que la racionalidad es una expresión de nuestra animalidad, eh, como otros animales tienen una luz en la barriga o tienen alas o no. Eso es una particularidad, pero que eso no nos aleja de lo animal. Y entonces me interesa mucho indagar en nuestra naturaleza animal, ¿no? Y por eso creo que en mi literatura está muy atravesada por el cuerpo, por la pregunta por el deseo y el instinto, ¿no? Eh, Antes de La perra escribí mucho sobre sexo y después de La perra, que es cuando yo ya era mamá, escribí mucho sobre la maternidad, que creo que son las dos circunstancias donde estamos desnudos y más animales somos, ¿no? Eh, Donde estamos despojados de maquillaje, de máscaras y somos mamíferos. ¿No? Donde el deseo es instinto y entonces me interesa buscar allí, ¿no? Y creo que eso se relaciona mucho con las violencias que nos atraviesan. Colombia es un país que ha vivido una guerra intestina de muchas décadas. Ya se firmaron unos acuerdos de paz, pero la guerra sigue persistiendo, ¿no? El trauma de la guerra sigue persistiendo. Y entonces hay una gran cantidad de libros en Colombia que analizan esa violencia política que versan y que se tratan sobre la guerra. Y a mí me parece que un poco en Colombia nos hemos olvidado, porque hay una violencia allá afuera llena de sangre y una violencia terrible, que nos hemos olvidado de mirar hacia adentro a las otras violencias que son más sutiles y que pasan dentro de las casas, ¿no? Eh, y a mí me interesa poner el ojo en esa violencia, primero porque hay grandes escritores que miran hacia afuera y ya nos narran como nación, y segundo porque pues esto es lo que yo puedo hacer como escritora, ¿no? Son las violencias que me han atravesado a mí, y que yo he visto y que yo puedo narrar porque conozco de más cerca y que son las violencias íntimas, las violencias que quizás sufrimos las mujeres, los niños, las mascotas en las casas. Y me pregunto, porque has comenzado hoy hablando de la responsabilidad que llega cuando, por ejemplo, en Perra, ¿no? En La perra narras la historia de una mujer, de una comunidad de Pacífico. Entonces, sabiendo que tú miras dentro, pero narrando una historia que básicamente habla de una cuestión política, ¿no? De una cuestión, bueno, si tú sientes, ¿cómo buscas equilibrio entre reaccionar como escritora a los eventos, ¿no? De violencia, los eventos políticos y esa sutilidad psicológica que mira dentro de la persona? Entonces, ¿cómo buscas tú este equilibrio? Bueno, es una pregunta bastante difícil y me parece que es muy interesante. Yo recuerdo cuando yo estaba planeando la historia de La perra, yo quería contar la historia de una mujer que quería tener un bebé y no podía, ¿no? Y quería contar una historia que fuera de la lucha contra los elementos, ¿no? Una mujer en la selva. Y entonces lo más honesto y cercano hubiera sido que yo hubiera hecho la historia de una citadina muy hippie que decide irse a vivir a la selva, ¿verdad? Pero entonces
en algún momento me di cuenta que si yo contaba la historia de esa mujer citadina, mestiza, del interior de Colombia, que quería tener bebés y se había ido a la selva, pues yo no iba a contar la historia que yo quería, que era la lucha contra la naturaleza, porque esa mujer tenía posibilidades, ¿no? Vivía en la selva, pero podía volver a la ciudad, ir a la casa de sus familiares, buscar los servicios de salud, adoptar un bebé o hacerse tratamientos de fertilidad. Esa no era la historia que yo quería contar. Y ahí mi historia se volvió política, porque el personaje tenía que ser una mujer nacida en la pobreza, una mujer negra del Pacífico colombiano, como conocía muchas y fueron y siguen siendo muy cercanas. ¿No? Yo soy madrina de niños que nacieron allá y mis comadres son grandes amigas mías. Eh, y entonces ahí yo dije, ok, esta historia no es solo la historia íntima de una mujer que a muchas nos ha pasado la pregunta de queremos tener hijos o no. Muchas hemos deseado tener hijos, muchas no, pero algunas también que han deseado tener hijos no han podido hacerlo. Y yo esa historia la viví a través de amigas mías. Entonces esa historia nos atraviesa a todas, blancas o negras, pobres o ricas, es una historia que es universal, ¿no? Pero entonces yo descubrí que mi personaje para la historia que yo quería contar iba a ser una mujer negra, nacida pobre, y ahí fue cuando dije, uy, yo ¿puedo hacer esta historia? O sea, ¿me atrevo a hacerla? ¿Puedo? Y yo entendí que sí. Recuerdo en una de las primeras reseñas que salió en Colombia decía que yo les daba voz a las mujeres negras que no habían tenido voz del Pacífico colombiano. Y a mí eso me escandalizó porque yo dije, no, yo no les estoy dando voz, ellas tienen su propia voz. Yo lo que estoy haciendo es que tengo una mirada sobre ellas. ¿No? Cruzada con lo que nos atraviesa a todas, que es el deseo frustrado, digamos, y la pregunta sobre la maternidad, que eso nos ha atravesado a todas, ¿no? A todas hemos tenido deseos frustrados y todas nos hemos preguntado, o en algún momento de la vida nos preguntamos, ¿quiero ser madre o no? Todas nos hemos sentido presionadas por los demás o por el reloj biológico a decir, ¿voy a ser madre o no voy a ser madre, no? Entonces, creo que ahí eso estuvo muy claro. Y entonces en las siguientes entrevistas que me hicieron, yo me aseguré de decirles a todos los periodistas, yo no estoy dándole voz a nadie. Esas mujeres del Pacífico colombiano tienen su propia voz, vaya y las escucha, ¿no? Yo solamente estoy mirando esa comunidad. Lo que cuentas me hace pensar, y no sé si tú sabes que en nuestra editorial, tu libro, La Perra, entra en una colección que llamamos Sonora, Holosna en ucraniano. Y esta colección está diseñada con el propósito de justo darle voz en ucraniano a las escritoras de América Latina, ¿no? Entonces, ¿por qué también elegimos La Perra y no Los Abismos? Porque daba como una visión sobre la maternidad, y la maternidad es un tema que atraviesa también la colección, ¿no? Las experiencias que pueden tener las mujeres, experiencias diferentes, como puede ser de querer tener un niño o no querer tener un niño, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que tú opinas sobre esta colección, no? Se supone que nuestra colección reúne obras escritas por las mujeres. ¿Qué es lo que tú opinas de esta etiqueta, no? Literatura escrita por las mujeres, si equivale, si quiere decir lo mismo que escritura o literatura femenina o feminista, y cuál es tu reacción ante este hecho que entra en esta colección sonora, La Perra. Bueno, yo siempre he preferido decir literatura escrita por mujeres y no literatura femenina, porque me parece que no existe una categoría que se llame la escritura masculina, ¿no? Y no invitan a los hombres a hablar cómo tu cuerpo atraviesa tu literatura o cómo, ¿no? Y yo siento y he sentido a lo largo de mi carrera, sobre todo al inicio, cuando me preguntaban, ¿y tu literatura es femenina? Y yo decía, pero ¿por qué me preguntan eso y a los hombres, que son mis colegas, no les preguntan si su literatura es masculina? ¿Por qué mi ser mujer determina mm, mm,
que mi literatura sea mirada de otra manera, ¿no? Y yo pienso que ahí, en esa manera de separar la literatura, es una forma de decir que la verdadera literatura es la que hacen los hombres blancos, héteros, y que el resto son como unos subcapítulos, ¿no? Que deben ser mirados como ponerlos en el estante aparte y como, mira, y también tengo estas rarezas que hay acá, que no hacen parte de la verdadera literatura que es esta, sino que son estas literaturas menores, ¿no? Pero por otro lado, para que podamos normalizar esas otras literaturas y meterlas dentro del catálogo, pues tenemos que resaltar, es que mírenlas y mírenlas que ahí están, ¿no? Yo me di cuenta hace unos años, como muchas, nos dimos cuenta en algún punto que habíamos leído muchos más hombres y que nuestras bibliotecas eran completamente masculinas, con unas 4 o 5 excepciones. Y entonces me puse a la tarea de, pues yo tengo que completar y leerme la tradición literaria colombiana completa que incluye a las mujeres. Y me convertí en editora y empecé a trabajar con el Ministerio de Cultura en un proyecto que se llama la Biblioteca de Escritoras Colombianas, donde rescatamos y traemos a la luz libros de grandes escritoras colombianas que están olvidadas, cuyos libros están descatalogados. Y ha sido un absoluto descubrimiento, ¿no? Y a mí me preguntan como, pero ¿de qué escriben las mujeres? Y la pregunta es sencilla, de lo mismo que los hombres. Ahora, sí te puedo decir que las mujeres escribimos en diferentes condiciones, ¿no? Las mujeres escribimos dando teta a un bebé, escribimos mientras los niños están en el colegio, ¿no? Mientras que el hombre siempre ha tenido una mujer que le lleva a la casa y puede escribir. La profesión de la escritura casi siempre es marginal, ¿no? Pero el hombre ha tenido el apoyo de una mujer que le lleva a la casa. O no ha tenido hijos, entonces puede escribir sin los hijos. O no, la mujer ha tenido que sacrificar la maternidad para ser mamá, ha tenido que desafiar como unos prejuicios terribles en contra, como, ay, eso es literatura femenina, entonces ella escribe de cosas muy importantes que solo van a querer leer a las mujeres, ¿no? Hoy, por ejemplo, María Fernanda Ampuero decía que un señor había dicho de una de sus obras que, pero es que si escribís sobre la menopausia, ¿cómo querés que te leamos los hombres? ¿No? Entonces, yo sí creo que es necesario en este momento hacer el acento y hacer como una especie de rescate y decirle al mundo, mire que los temas de las mujeres pues son los mismos de los hombres, pero mire que sus visiones sobre temas que eran considerados tradicionalmente femeninos como la maternidad no son lo que nos han pintado, ¿no? La maternidad no es un estado de gracia maravilloso en el que las mujeres son felices, sino que tiene oscuridad. Y entonces, pues yo celebro y yo misma participo haciendo, pues, celebro los proyectos literarios que se dedican a publicar y a poner el acento en la literatura de las mujeres. Creo que es súper bonito que coincidamos en estas ideas, porque siempre hablamos de esto con Marina, que es muy importante ponerle énfasis y atención, no para separarlos, estos tipos de literatura, ¿no? Sino para inspirar la curiosidad, para que un hombre pueda leer sobre la menopausia, pero con curiosidad, para entender mejor, ¿no? Y para eso también nos interesa publicar la literatura latinoamericana aquí en Ucrania, para inspirar esta curiosidad. Y pues aquí la pregunta, ¿cómo te sientes con el hecho de que tu libro está publicado en Ucrania, en un país tan lejano, ¿sabes? ¿Qué sientes sobre esto? Ay, me da muchísima emoción y como me encantaría poder dialogar con lectores. He tenido clubes de lectura en otros países donde se ha publicado La Perra y también Los Abismos, y además siempre que te editen en otro país es un diálogo con lectores, ¿no? Tu primer lector importante siempre son tus editores. Entonces, en este caso, a mí me parece maravilloso verme en los ojos de las editoras y tener un diálogo, ¿no? Siempre es interesante ver cómo uno es leído y pues me encantaría leerme a través de los lectores ucranianos y ucranianas.
Qué bien. Creo que aquí aprovecho este momento para a los que van a ver este video en nuestras redes, en YouTube, para invitar a la presentación del libro que vamos a tener el 18, ¿verdad, Marina? Sí, el 18 de mayo. Ahí también vamos a poder hablar más y ya con más gente, ¿no? Sobre la perra, sobre Pilar, sobre la literatura. Sí, este encuentro es solo el inicio, creo yo, de una larga amistad y seguramente tendremos más reencuentros con lectores y bueno, nada, yo creo que ya podemos ir cerrando. Pilar, te agradecemos muchísimo primero por tu apertura, ¿no? Hacia nuestro proyecto, también por tu tiempo, por el tiempo que nos has dedicado, también como ya te escribí en el correo, te agradecemos mucho por tus palabras de solidaridad con Ucrania, con el pueblo ucraniano, lo agradecemos de verdad. Y bueno, lo dicho, ya nos vemos en mayo para presentar la perra en Kiev, en Ucrania. Muchas gracias a ustedes por publicarme, por interesarse, por leerme, por el cuidado de la edición, por esa portada tan espectacular que la directora gráfica de Penguin Random House, que es la editorial que publicó originalmente La Perra, me escribió para decirme qué hermosura esa tapa, ¿no? Entonces, muchas gracias y muchas gracias por esta entrevista y por todo lo que vendrá. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima.